casi estamos en el penúltimo capítulo del Evangelio según San Juan. Créanme lo que no sé cuántos años llevamos ya estudiando este hermoso Evangelio, que es tan diferente a los sinópticos, a los que tomaron como base el Evangelio según San Marcos para que Mateo lo escribiera, para que Lucas escribiera. Este es de un testigo ocular, alguien que vivió, hermanos, muchas cosas maravillosas. Por eso queremos venir en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hemos titulado la meditación o el estudio, el sentido correcto de su venida. El sentido correcto de su venida. No sé si usted ya ha leído esa expresión que dice: mi reino no consiste en comida ni bebida. ¿Sí? Muchos judíos, claro, como Jesús tiene varios títulos, ¿verdad? El Cristo, Jesucristo, Jesús también, si Él es el Mesías, era el rey esperado, la promesa que se le hizo a David. Entonces muchos judíos querían inmediatamente, si Él era el Cristo, Él era el Mesías, entonces una vez resucitaba entre los muertos, pues tomar posesión como rey. Pero todavía no es el tiempo. Entonces hoy vamos a ver el sentido correcto de su venida, el sentido correcto o sería de su primera venida. Recuerde que a nivel escatológico su primera venida es en carne, por decir así, su venida va a ser por su iglesia, y su segunda venida como rey va a ser allá al final de la tribulación. Esta parte creo que muchos ya la manejamos. Pero vamos a ver entonces, hermanos, el capítulo 20, versículos 30 y 31. Leemos la escritura para todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lo leo una vez más. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, las que él registró, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús, el Hijo de María, es el Cristo, el Meshach, el Mesías. ¿Quién dice? El Hijo de Dios, no el Hijo de María, sino el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Padre, suplico, Señor, que ates los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que hoy, Señor, su palabra tenga ese efecto, mi Dios, lo cual es edificar a su iglesia. Señor, por eso le pido que ate los pensamientos, sentimientos de este inútil predicador, para que su palabra pueda ser predicada con libertad. Pero además, Señor, oramos por la mente, el corazón del que hoy, Señor, se ha conectado con nosotros, para que también, mi Dios, puedas tú preparar ese oído dócil o ese corazón, Señor, como un día lo hiciste con Lidia, aquella mujer, Señor, de Filipo, donde estaba en el río y ella llegó a escuchar ese mensaje. No a poner atención al mensajero, sino al mensaje, Señor. Suplico, Padre, que esa palabra que escuchamos, esa palabra que leemos, mi Dios, esa palabra que pues tenemos ese oído para presto, nos pueda edificar en nuestra vida espiritual, Señor. Que sea este estudio vivo y eficaz, Señor, en nuestras vidas de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el sentido correcto de su venida. Por eso le digo, algunos le dijeron: Señor, di que mi familiar parta mi heredad. Y les dijo: oye, ¿ustedes creen que Dios me ha traído aquí para ponerme como juez de ese tipo? O sea, muchos no entendemos, o alguna gente sería así, no entiende cuál fue el sentido de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de aquello que dijo Juan: en el principio el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Vamos a ver, hermanos, entonces, que este estudio tiene como objetivo el que puedas encontrar, oye bien,
en la palabra de Dios. Por favor, anote que usted pueda encontrar en la palabra de Dios lo necesario, lo vital, lo importante que tu vida de fe necesita. Sí, que puedas encontrar en la palabra de Dios lo necesario que tu vida de fe necesita para reconocer, para tener un encuentro, para aceptarlo a Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a esta tierra, vino a morir, vino a resucitar para darnos vida eterna. Ojalá que tú puedas encontrar en la palabra de Dios esa revelación. La Escritura, hermanos, es para todas las edades. ¿Sí? En la sabiduría humana usted no va a encontrar la salvación, la va a encontrar en la sabiduría de Dios. Ahora, quisiera que leyésemos un versículo o unos versículos anteriores a esto, mis amados, lo cual es Juan 20, del 27 al 29, porque hemos venido hablando de Tomás, llamado el Dídimo, que es el mellizo. Dice así: le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Jesús diciéndole a Tomás, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Yo no sé si usted tiene a la par a alguien para que le diga, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, esta expresión, hermanos, es lo que le digo yo, que ya Tomás estaba un poco confuso, estaba un poco desanimado, quizás estaba diciendo esos conflictos, ¿verdad? Donde, hey, no, hombre, si yo no sé si estaba haciendo lo correcto, pero hoy me llevo esta sorpresa de que no es así. Pero ahí el Señor se le manifiesta porque Él dice, si yo no hubiese tocado sus manos, su costado, no creeré. Entonces, cuando el Señor, sin que Él explicara eso, en su omnisciencia, el Señor le dice, Tomás, vení, Él expresa esto y le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero más dichosos, ahí estamos usted y yo, que no vieron y creyeron. Ahora, hermanos, la fe en el Señor Jesús requiere varias cosas, o esta es una verdad. La fe en el Señor va más allá de lo que sucede a tu alrededor. Sí, por favor, salgámonos de ese evangelio diluido, de ese evangelio barato, hermanos, engañador, donde, como dice el apóstol Pablo en el evangelio de Gálatas, en la epístola a los Gálatas, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Por qué, hermanos? Porque la fe en el Señor Jesucristo, esa confianza que tú tienes en el Señor, muchas veces nosotros somos probados. Pasamos por tribulaciones y hay gente que dice, si usted está siendo probado, que usted anda en pecado. Hermanos, si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos en pecados. Hay cosas que Dios permite con propósito, pero yo no dejo de creer porque Dios no me dio lo que yo le pedí. Yo no dejo de servir al Señor porque Dios no me dio lo que yo le pedí. Yo les sirvo a Dios no por el salario que me dan o por las cosas que me ofrecen o por las cosas que yo veo en otros. No, hermanos, mi fe en el Señor va más allá de mi condición, de lo que a usted le está pasando. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque hay personas o hay creyentes que a la hora de las pruebas se mueven, se rinden, no siguen. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hermanos, la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, hay que levantarnos. Hermano, si usted, yo he conocido creyentes que porque han ido a parar a la cárcel, dejan de ser cristianos, dejan de profesar, digamos, no es que lo dejan de ser,
Pero ahí comienzan a fumar, ahí comienzan a tomar, ahí comienzan, hey, ¿qué pasó? No, es que mire lo que Dios ha permitido en mi vida. En otros Dios ha permitido quitarnos un hijo, un padre. Hemos tenido una jovencita de nuestra organización en un tabernáculo allá por Santana. Se le muere su padre de una deficiencia renal. Le empezaron, creo que de ahí le dio diabetes. Hermano, le empezaron a amputar unas piernas siendo pastor. Y yo me imagino la congregación pidiendo, sus hijos pidiendo. Y Dios no le contestó. Se murió. Entonces, no tuvo fe esa gente. ¿Cómo no? No tuvo confianza. ¿Cómo no? Y al mes, la mamá siempre sigue sirviendo en la iglesia. Van a San Salvador a hacer unos comprados y tiene un accidente la mamá en el camioncito de la iglesia y se muere. ¿Y esta hermanita ha dejado de servir? ¿Esta hermana ha dejado de congregarse? No, porque la fe en el Señor va más allá de lo que nos pasa. Tomás estaba consternado, Tomás había dejado muchas cosas, él era un apóstol. Sí, hermanos, pero hemos hablado en estudios anteriores que en las primeras apariciones él no estaba. Y algunos dicen, ¿dónde estaba Tomás? ¿Qué se había hecho Tomás? Le llegan el montón de rumores de que el Señor empieza a aparecerse, entonces te empezás a acercar. Hermanos, la fe en el Señor va más allá de mis deseos. Yo sé que tú tienes deseos, hermanos. Yo sé que tú tienes deseos de que tu hijo vuelva ayer. Yo sé que tienes deseos de que tu hijo ordene su vida. Yo sé que tú tienes deseos de que te salga ese trabajo. Yo sé que tú tienes deseo de que cuántas cosas nosotros no anhelamos, hermanos. Pero de cómo y cuándo que se arregle eso no depende de nosotros, depende del Señor. Y si hay algo, hermanos, que a muchos nos cuesta, es esperar en el Señor. Si hay algo que a muchos nos cuesta, es controlar nuestro enojo, nuestra inconformidad, nuestro desánimo. ¿Por qué? Porque las cosas no se dan como nosotros queremos. ¿Sí? Porque las cosas no se dan cuando nosotros queremos. Entonces, el buen cristiano, si usted lee en toda la iglesia naciente, iglesia perseguida, apóstoles muertos, sacrificados, encarcelados, siendo un show, dados a los leones, hermano, pero ellos no bajaban de su fe. Entonces traigamos eso ahora en estos tiempos de pandemia. Hermano, hay cosas que vamos a tener que ser diligentes, pero otras vamos a tener que romper muchas cosas, hermanos. Tenemos que llenarnos de valentía. Entonces, ¿y por qué, pastor? Porque mire, Satanás todo esto de alguna manera ha agrandado el temor en la gente, pánico en la gente. Hermano, Dios todo lo tiene bajo control. Hermano, no esté dudando en estos tiempos. En estos tiempos es para agarrarse de la mano del Señor. Ahora, fíjese que Tomás se perdió de manifestaciones gloriosas de parte del Señor. Ahora, ¿por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Por no estar a la hora y en el lugar correcto. Él se hubiese evitado este segundo. Gracias a Dios, hermano, que Él se le vuelve a aparecer el Señor Jesucristo. Por eso, de las cosas que nosotros nos podemos perder por no estar en la hora y en el lugar correcto. Siempre digo, ¿verdad? ¿Cuántos hombres, hermanos, se han perdido de buenas mujeres? ¿Cuántas mujeres se han perdido de buenos hombres? ¿Cuántos pastores se han perdido, hermanos, han perdido su iglesia, han perdido su familia, hermanos, por permitir o por moverse de su lugar? Yo a veces lo he dicho, hermanos, lo hago hasta cierto punto un poco jocoso, pero es real. No sé cuántos en algún momento han querido terminar su relación, han querido salir de casa, yo varias veces. Y mire, y como los gatos siempre regresan, estaba leyendo que uno de los animales que con mente temporal más desarrollada son los gatos. Por eso, aunque usted los vaya a perder, ellos van grabándose el camino y por eso logran regresar. ¿Ya ve? Por eso es que Samuel aparece, hermana, en la casa.
Entonces, mire, hay varias cosas que podemos perdernos, hermano, por no estar ni a la hora ni en el lugar correcto. O sea, por eso medite, ¿es de Dios que usted deje su hogar? ¿Es de Dios que usted deje su trabajo? Medite, por favor, porque hay cosas que usted se puede perder. Entonces, principios, hermanos, para nosotros que son peligrosos y te puede echar a perder grandes bendiciones. Número 1, la inconstancia. Es muy peligrosa. La inconstancia, hermanos, es muy peligrosa. No va a formar en ti una persona de victoria en victoria. No, hermano. La inconstancia es muy peligrosa. Número 2, no dominar nuestras emociones. ¿Sí? El no dominar nuestras emociones es bien peligroso. Y número 3, es bien peligroso no aprovechar las oportunidades del Señor. Esas 3 cosas para mí son bien peligrosas. 1, que tú no quieras superar, corregir tu inconstancia. Número 2, que no domines tus emociones como el enojo, la inconformidad, la impaciencia. Y número 3, el que no sepas aprovechar las oportunidades que el Señor nos da siempre. Ahora, le decía yo que acabamos de leer que dice Juan, y estas cosas sucedieron para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, y en el cual tengáis vida. Entonces, hermanos, ¿qué impacto tendrán las maravillas del Señor en tu vida? Por ejemplo, los milagros. ¿Qué impacto han tenido en tu vida los milagros que el Señor ha hecho en tu vida? Porque yo conozco gente, hermano, que en la cárcel viera cómo le ha pedido grandes milagros al Señor, el Señor se los ha dado, pero al salir viven sus vidas siempre, quieren vivir sus vidas lo mismo. Mira, a mí se me parte el alma como madres vienen a orar en estas bancas, vienen a llorar, vienen a pedir Señor, y mire, allá van fielmente o sábado o domingo a ver a su persona ahí encarcelado, a su familiar, y no se rinden y no se mueven y siguen clamando, y Dios les hace el milagro. Sale la persona, haz lo mismo. No les impactó los milagros que el Señor pudo haberles hecho a su vida. Hermano, ¿qué impacto tendrán las maravillas del Señor en tu vida como el poder de su palabra? Yo siempre lo tipifico así. ¿Cuántas veces, hermano, el predicador no conoce tu vida? ¿Cuántas veces tú has escuchado un mensaje de prevención? Yo quiero hablar de esto. Como yo no sé su vida, hermano, ni tampoco me interesa. A mí me interesa que usted escuche la palabra. Me acuerdo que una vez nosotros estuvimos separados con mi señora como 2 años allá en El Salvador. Y cuando nos volvimos a juntar, viera que se estaba tornando bien difícil. Yo estaba acostumbrado a ser independiente. Bueno, tantas cosas. Y engranar nuevamente, viera que a mí me costó. Gran Chucho Faldero. Entonces un día, hermano, yo salí, pero viera que dije yo, no, esto no funciona. Ya lo hemos intentado varias veces, esto no funciona. Agarré mi camioneta y para aquellos que son de El Salvador, me incorporé al Boulevard del Ejército y después al Boulevard Venezuela. Hoy con estos gobiernos que a cada rato cambian de nombre, las calles y los aeropuertos, a ver qué nombre le van a poner después. Pero mire, el punto es que íbamos, hermanos, en un barrio llamado Barrio Lourdes, ahí en el Boulevard Venezuela. Y yo que enciendo la radio y empieza el pastor general fundador a decir, ¿y vos para dónde vas, Elías? Hablando de aquella historia que Elías había huido de la famosa Jezabel y iba para una cueva allá en el monte Oreb. ¿Y vos para dónde vas, Elías? Deja de andar queriendo ir buscar un escape a tus problemas. Regresate y no empeores más las cosas.
Mire, hermano, yo casi sentía que daba mi nombre, porque ya no les sigo contando, porque usted después todo anda contando, anda ahí hablando. Entonces, mire, hermanos, ahí había una gasolinera Texaco, me acuerdo yo, valga el comercial. Me regresé, fíjese, porque yo entendí que Dios me estaba hablando, pero de manera específica. Otra vez que quería renunciar al pastorado, hermanos, me estaciono en la colonia donde vivía, enciendo la radio y empieza el pastor otra vez en otro texto, no me acuerdo si es Pedro. ¿Y vos por qué estás renunciando? ¿Y vos por qué querés dejar el ministerio? Hermano, a mí me impactó esa palabra. Y dije yo, es que en el Señor no hay casualidades. Hermanos, las maravillas del Señor han impactado tu vida, los milagros, el poder de su palabra. ¿Ha confirmado tu fe el Señor? ¿Nunca le has dicho tú, Señor, estaré haciendo lo correcto? Y el Señor te comprueba. Por eso yo quisiera que la palabra del Señor, el impacto de sus maravillas, la confirmación de tu fe produzca, te encauce, te reconvenga. Hermanos, ahora Juan en este evangelio quiere hacer notar el carácter, hermano, de lo que él ha escrito. Él ha hecho una selección de señales, de milagros durante todo el tiempo del Señor, pero dice que no las ha escrito todas, sino que esas que él escogió fueron para que los lectores, ahí te incluye a ti, me incluye a mí, para que conozcamos la grandeza de aquel que siendo eterno, el Cristo, el Hijo de Dios, es eterno. Él estaba en su gloria antes de Abraham, yo ya era. Ese Dios eterno, dice Juan, y el Verbo se hizo carne. Por eso Tomás dice, oh Dios mío, Señor mío. Le está diciendo Dios. Juan registra eso. Es importante que los lectores entiendan que Jesús o el Cristo, Él siempre ha sido. Él no tiene pasado. Él no tiene principio. Entonces nos quiere mostrar a ese Hijo de Dios eterno y nos quiere mostrar que se hizo hombre para la obra salvífica, para ponerle fin al pecado, para ofrecerse en sacrificio como sustitución, para que usted y yo no recibamos la ira de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan registra en este evangelio. De aquí por eso esa razón de que el evangelio, la intención, hermanos, de esta lectura es que te conduzca al conocimiento preciso, exacto. No como cuando Jesús preguntó quién dice la gente que es. Algunos dicen que es el Mesías, otros dicen que es Elías. No, y ustedes, para ustedes, ¿quién es? Porque yo puedo estar compartiendo con judíos, hermanos, pero ellos a mí no me van a ser judíos porque ellos no creen en el unigénito Hijo de Dios. Yo puedo compartir con otro religioso, yo puedo saludarlo, nos llevamos bien, pero yo no comparto porque a mí se me ha sido revelado a través de la Escritura el conocimiento preciso de quién es Jesús en mi vida. Eso es lo que Juan registra en este hermoso evangelio, mis amados. Por eso, al conocer quién realmente es Jesús, se te abre el camino de fe en Él. Fíjate, al conocer a Jesús se te abre ese camino en la fe. Por eso es que tú no te has cambiado de religión. Por eso es que sostenemos que la religión nos salva. Los pastores no perdonamos pecados. Tus ofrendas no te salvan. Reconoces que
Ya no estamos esperando al Mesías, porque al leer a Juan, hermanos, conocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha sido eterno siempre y Él vino a salvar lo que se había perdido. De modo, hermanos, que el escrito está precisamente destinado a que por medio de la palabra inspirada nazca la fe en el corazón del lector. Por eso este Evangelio de San Juan es tan sencillo, hermanos, para poder leer y ahí te nazca esa fe. Debe tenerse en cuenta que es precisamente este es el medio que Dios usa para despertar esa fe en el pecador. Hermano, yo no sé tú, pero muchos tratan de decir que la Biblia es como el espejo. La Biblia te muestra, te refleja quién realmente tú eres y te hace buscar en Jesús la solución de tu vida, la salvación de tu vida, la restauración de tu vida. Lo malo que estás haciendo, el auxilio en Jesucristo. Esa fe salvífica, hermano, no es natural del hombre. La fe para salvación, oye bien, procede de Dios como don. Tú no puedes alcanzar la salvación. Él te la regala. Oye bien, porque hay otra fe como don para otros propósitos, pero para ser salvo tienes que recibir esa dosis de fe que el Señor te da a través de Jesucristo. Porque tú puedes decir, no, yo soy salvo porque yo creo en Dios. No tienes fe, porque no la has recibido de parte de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación no depende de ti, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe que salva nace en el hombre al oír el mensaje del Evangelio como la palabra de Dios. A mí me encanta un hecho allá en un momento relevante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo 14, donde dice, mira, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. En ese momento de la oración llegó Pablo a predicar y el Señor, no ella, ¿qué hizo nada más? Poner su disposición, darse un momento para decir, voy a escucharlo, y viene el Señor, abrió su corazón. No cierres tu corazón, hermano. No cierres tu corazón cuando Dios te está llamando. No cierres tu corazón cuando Dios te está tocando la puerta. No cierres tu corazón cuando Dios te está reconviniendo, porque estás desaprovechando una gran tiempo con Dios, comunión con Dios, bendiciones con Dios. Pero esta mujer, mira, yo tengo hermanos que me dicen, pastor, yo cuánto lamento haberme tardado tanto de haber recibido a Cristo como mi Salvador personal. Porque hay dos cosas al tardarse. Uno, poner en riesgo la vida eterna de salvación. Porque hay vida eterna de condenación y vida eterna de salvación. Y número dos, me dice, ¿cuánto tiempo he perdido yo en el mundo pudiendo haber caminado con el Señor, hablando de la nueva vida en Cristo que también da? Por eso, hermanos, dice que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. No sé si a ti te ha pasado que de repente comienza algún distractor, si tú de repente estás pensando en otra cosa y Dios te lleva a que escuches algo que es para ti, que el predicador dijo y que tú sientes que es precisamente para ti.
que no hay duda que simple y sencillamente Dios está abriendo tu corazón para que recibas esa palabra. Por eso, hermanos, hay gente que se pierden muchas bendiciones, considero yo. Número uno, porque el enemigo les tergiversa la palabra. Fíjate, hay muchos que se pierden. Hay gente, hermanos, que, mira, hablemos del enemigo. ¿Quién engañó a Eva allá en el Edén? ¿Qué le dijo Dios? Morirás. ¿Qué le dijo él? No morirás. La puso en contra de Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual a él. Fíjate, Jesús en su tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. Así dice la Escritura. Tírate, porque dice la Escritura que va a mandar sus ángeles, usando la misma Escritura en otro contexto. ¿Cuántos? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, que Satanás puede agarrar la misma palabra para quererte engañar y justificar lo que tú quieras hacer. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás es especialista en desviarte de los planes que él tiene para tu vida, en distanciarte de tu bendición, en distanciarte de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y tú vas a decir, yo tengo un texto donde Dios me lo ha confirmado. Cuidado. Hermanos, ¿por qué algunos se pierden en la fe? Hermanos, porque le dan cabida a esos famosos lobos astutos que han habido en todos los tiempos. Por ejemplo, los malos líderes. Por ejemplo, las sectas, donde lo único que quieren de tu vida es dinero. Lo único, mira, en el evangelio, en el evangelio puro, no, hombre, sabes que tú das con gozo, no por obligación. Tú das porque sientes el deseo que otro conozca, otro sea salvo igual que tú. Y hermanos, otra cosa importante, nunca das de lo que no tienes. No empeñas tu casa, porque el profeta dijo que todos dieran las escrituras. Esa es pura charlatanería. Las cosas que tú haces es porque tú las sientes, pero no es porque alguien te las imponga. No es que llegue el pastor más noche y diga, dice Dios que pases ese carro a mi nombre. Hermano, yo ya lo he intentado con Samuel y ese no se deja. Amén. A que le entre, hermana Ana María. Entonces, ¿cuántos van a caer en malos líderes? Y le voy a explicar por qué. Porque son muy ingenuos, porque andan queriendo escuchar lo que ellos quieren oír, porque están acostumbrados a un evangelio de emociones y no de convicciones, y nunca leen su Biblia, sino que a todo lo que el hombre predica dicen amén en lugar de compararlo. Hermano, lea hoy, mire, 21 de octubre, un líder religioso dijo que los homosexuales y las parejas deberíamos de incluirlas como para que tengan derecho a tener familia. Tienen derecho como ciudadanos. Hermanos, tenemos derecho a compartir con ellos para ser nosotros tolerantes, pero no para compartir eso que Dios condena. Entonces a mí no me mueve a aceptar lo que un hombre religioso diga con lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me está entendiendo? Pero el que quiere oír, el que quiere satisfacer su pecado quizás, entonces va a seguir, hermano. Aquella gente que solo tiene comezón de oír,
y no quieren nada corregir. Hermano, esta vida se le llama de santificación. Una vez usted es salvo, comienza su proceso de santificación. No me confunde ese término con perfección. La santificación comienza un bello proceso donde usted, cuando conoce a Jesús, se enamora de Jesús y lee su palabra, usted se quiere parecer más a su Mesías, más a su maestro. Porque el discípulo es el reflejo de su maestro. Así como los hijos son el reflejo, en algunos casos, de sus padres. Como alguna vez unas ovejas son el reflejo de su pastor. Bueno, hay sinvergüenzas que no, hermano. Yo no sé esto, a ver dónde lo han agarrado. Mire, hermanos, hay gente que, recuerde usted, el ser humano tiende a buscar a ese ser superior por el Espíritu de Dios que tenemos en el corazón. Pero hay gente que lo que hacen es, a mí me ha pasado cuánta gente, hermanos, viene a la iglesia, pero ellos no crecen. No, mira, no es que vamos a ser perfectos, por eso te digo, pero mi esposa tiene que ver los cambios. Mis hijos tienen que ver los cambios. O sea, no puede haber eso de que, este es cristiano de 4 paredes, pero en el mundo se comporta peor. O sea, no es que seamos perfectos, porque aún nos enojamos. Cuando nos golpeamos con un martillo, el dedo gordo, gritamos y decimos aleluya, amén. O sea, cuando hay calor y alguien se mete y vamos manejando, de repente le pitamos 3 veces y no es nuestra intención. Nos peleamos, hay peleas en el hogar, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Tratamos de activar esa palabra, por ejemplo, Efesios, donde dice, capítulo 4, 3 creo, airaos, pero no pequéis. Sí, o sea que usted, claro que se va a enojar, pero que la ira no tome control de usted, que el enojo no le dure tanto, sino que usted trabaje con el Señor para que eso no le dure días, sino que le dure 24 horas su enojo y lo haga morir y después buscar el reconcilio. Pero ese es el que trata de agradar a Dios, no al hombre. Entonces, hermanos, en esta hermosa introducción vemos acá que Juan se propone convencer al lector sobre quién es el Hijo de Dios, sobre quién es Jesús. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, en Jesús hay salvación, en Jesús hay perdón de pecado, que es lo que vamos a ver ahorita según nos permite el tiempo. Por eso yo quisiera que tú, si ya conoces de manera histórica la venida del Señor Jesús, si ya lo conoces a través de leer en fe la Escritura, entonces, hermanos, dale un sentido correcto a la primera venida del Señor Jesús. Dale un sentido correcto a la primera venida del Señor Jesús. Número 1, creer que Él es el Dios encarnado. Eso es conocido a nivel teológico como la unión hipostática de Jesús. O sea que Él era 100% Dios y 100% hombre. Hizo un milagro de unir, por así explicártelo en términos terrenales, una célula espiritual que solo Él puede hacerlo. Satanás no puede engendrar. Nunca Él podrá hacer eso. Un ángel no tiene sexo, hermano. Son asexuales. O sea, que alguien le venga y el demonio me embarazó. El demonio es el vecino. Porque ese poder y ese propósito solo se ha cumplido en Jesucristo. Solo en Él. En nadie más. Solo en Él.
Entonces, tú tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que fue un acto milagroso, que un científico te va a decir eso no es posible y tú le vas a decir así es, pero yo tengo a un Dios milagroso, que él hace las cosas de manera soberana, interrumpe cualquier ley con un propósito, con un objetivo, y en este caso fue un acto milagroso la concepción del Hijo de Dios en el vientre de esa mujer santa llamada María. Que, hermanos, fue una gran elección. Yo no dejaré de admirar y decir qué gran elección hizo Jesús, el Dios Padre, en depositar a su Hijo en ese vientre. Una gran mujer, una mujer con disposición, una mujer obediente, una mujer de fe, una mujer que creyó en su Salvador. Ahora, Dios también, de alguna manera, te elegirá para planes y propósitos, pero no te los va a forzar, son voluntarios. Hermanos, el nacimiento del Señor Jesús, del Dios encarnado, nos confirman muchas profecías. Isaías 7:14, Miqueas 3:1, hablando del pregonero de Elías, siendo Juan el Bautista, que iba a nacer, hermanos, en Judea, que después iba a ir a Belén, que después se iba a ir a Egipto. Que, hermanos, tantas profecías cumplidas. Por eso es necesario creer que un día el Hijo de Dios, Dios es espíritu, Dios es amor, tomó forma de hombre. Y estos apóstoles tuvieron el privilegio de contemplarlo. Por eso dice Juan, y vimos al unigénito Hijo de Dios, al único en el universo. Lo vimos, lo palpamos. Entonces, dale sentido correcto a la primera venida del Señor. En primer lugar, tienes que creer que Él es el Dios encarnado. Número 2, dale sentido correcto a la venida del Señor. Tienes que creer que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El único que te puede perdonar pecados. Cualquier pecado, hermano. Tú no puedes comprar con obras tus pecados. Tú no puedes hacer promesas de caminar de rodillas y crees que con eso Dios te va a perdonar tus pecados. No, hermanos. El único que te perdona pecados, si tú te arrepientes, se llama Jesucristo. Ese fue su principal propósito. Ser ese Cordero. Todo lo que se menciona en el Antiguo Testamento, en esa ceremonia para cubrir los pecados de Israel una vez al año, era la sombra de lo que iba a suceder en su propio Hijo, en Jesús, en el Mesías. Él a eso vino. Por eso, cuando Jesús hizo el primer milagro de convertir el agua en vino, le dijo a María, ¿qué tienes contra mí, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? Su propósito principal, hermanos, fue de su venida, quitar el pecado del mundo. Esto lo podemos ver en Romanos,
Esto lo podemos ver, hermanos, en algunas epístolas del apóstol San Pablo, donde dice claramente que por un hombre entró el pecado, pero por otro salió. El primer Adán falló, el postrer Adán obedeció hasta la cruz, hermanos, para quitar el pecado en la vida de todo aquel que le da valor a su venida, que cree en su venida. Es el único medio, si tú quieres ya no deberle al Señor por tus pecados. Mira, yo conozco ovejas que mucho, tienen un sentimiento de culpa por sus malas decisiones o por sus errores cometidos. Pero el problema es que ellos no pueden vivir del pasado. Y número 2, hermanos, realmente, si Jesús no perdonara tus pecados pasados, presentes y futuros, Él estaría en la obligación de venir a cada instante, cada vez que tú le fallaras, porque mañana le vas a fallar al Señor. Tú dormido puedes estar y le fallas al Señor. Tú puedes decir que cumples la ley a cabalidad. Mentira, no hay ni un justo, ni siquiera uno que la cumpla. Por eso Cristo la vino a cumplir. No hay otro sacrificio para salvación. No hay otro. Hermanos, Él es el único medio para ser justificados. Hermanos, en Él se cumple la justicia de Dios. Lo que el Señor ha aceptado para perdonar los pecados del hombre no han sido sus ofrendas, no han sido sus sacrificios, ha sido la muerte de Jesús en esa cruz. Ningún esfuerzo ni sacrificio, ni aunque dieras todo tu dinero a los pobres, ni aunque con tu propia vida, dice Pablo, que puede salvar solo uno, Jesús. No se puede, hermano. Pero el sacrificio de Cristo ha salvado, está salvando y salvará a todo aquel que le reconozca. En tercer lugar, hermanos, para darle sentido, un sentido correcto a la primera venida del Señor Jesús, en tercer lugar, tienes que creer que Él es la resurrección y la vida. Aquí hay varias cosas importantes a hablar. ¿Cuáles, pastor? Hermanos, la muerte no lo venció. Por eso, enjúgate tus lágrimas. Oye bien, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no lo venció. Llevaron ese cuerpo a un sepulcro de José de Arimatea. Lo llevaron envuelto en una sábana. Pero en el primer día de la semana, Él resucitó. La muerte no lo venció. Por eso muchos quedaron, María Magdalena y todos los que le vieron nuevamente, quedaron convencidos. No había nadie que les arrebatara ese vivo testimonio de que a Jesús la muerte no lo venció. Hermanos, Él ha sido el único que murió, resucitó y ya no volvió a haber muerte. Gloria a Dios. El único. Murió y resucitó y ya no ha vuelto a haber muerte. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Un día, hermanos, todos los que hoy no me están oyendo, no sé cuándo, no sé el día, no sé la forma, pero igual tú vas a dejar tu depósito, que es tu cuerpo terrenal. Y una vez tú des o yo de mi último hálito, ausentes en este cuerpo, vamos a estar presentes al Señor. Él nos va a resucitar de entre los muertos. Él es el único que ha muerto, ha resucitado y no ha vuelto a ver muerte. Lázaro lo resucitó, pero volvió a morir. En cambio, Él no.
Él es el ejemplo, hermano, para confirmar que si la muerte te llega, Él ya la venció por ti. Él es el ejemplo para confirmarte. Por eso nosotros, cuando hacemos bautismos, eso es un acto público donde mi hermano, a través de esa ceremonia se identifica con lo que Jesús hizo en la cruz y con lo que Jesús hizo en el sepulcro. Dice el ministro: por cuanto fulano de tal ha recibido a Cristo como su Salvador personal y da testimonio público que ha creído que solo Él salva y perdona pecados, yo como ministro del Evangelio de Jesucristo lo bautizo. Entonces, él se identifica sepultado con Cristo, ¿sí? Él lleva impurezas, el agua, el bautizo era teñir o cambiar de color. Entonces, sepultado con Cristo, su cuerpo se separa y él resucita con uno nuevo. Uno, hermanos, donde ya no tenemos enfermedades. Hay miembros de nuestra familia que murieron por una enfermedad, COVID-19, una cardiopatía congénita, lupus, no sé qué enfermedad, pero que al final esa muerte solo los separó, pero que esa muerte no lo detiene al cristiano. Al final viene el Señor y nos lleva a su presencia. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y para terminar, hermanos, para darle un sentido correcto a la primera venida del Señor, quiero que esto, pero lo tengas, que nadie te lo robe, hermano. Su perdón quita pecados y da vida eterna. Solo el perdón de Jesús te quita pecados, te perdona pecados y te da vida eterna. Solo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando tú le falles a Dios, no corras hacia el ministro, no corras hacia un líder, corre a Jesús, porque yo no te puedo perdonar pecados. Tal vez yo te puedo ayudar, dar una idea cómo sobrellevar el sentimiento de culpa, cómo sobrellevar las consecuencias que vienen de nuestras malas decisiones. Sí, pero ¿sabes qué? El Señor va a aceptar tu perdón, pero si lo haces a través de Jesucristo. 2, si tu arrepentimiento es genuino. Comencemos por algo. El arrepentimiento, hermano, comienza con decir esto: qué regada, ¿qué estoy haciendo? Esto no es correcto, esto no viene de Dios. Ejemplo. Pero si tú dices, bueno, yo con mi vida es lo que yo quiero, así que Señor, perdóname y yo voy a seguir. No, hermano, porque tú no tienes conciencia el pecado. Pero si tu arrepentimiento es genuino, bueno, aquí estás viendo una persona en la cual Dios me ha restaurado desde el primer día que le recibí como mi Salvador personal, no solo cuando le fallé. Fallé, lo quiero decir así en sentido de que pues he tomado algunas decisiones, vea, que algunas han sido acertadas, otras medio acertadas y que me han traído consecuencias, pero eso no significa que Dios me ha dejado tirado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, el Señor es grande en misericordia. Que se pasa un proceso difícil, hermano, en la restauración, ni lo dudes. Pero qué bonito que no te deja tirado. Qué bonito que pasa su tiempo de vituperio, pero su amor es más grande que mi mala decisión de mis pecados. Y empieza
el proceso de la restauración y la santificación. Y entonces tú ya tienes dominio en el alcohol, tú ya tienes dominio si eras ladrón, si tú eras mentiroso ya no mientes. Bueno, Dios te empieza tu santificación. Y entonces la gente empieza a decir, el que robaba, el que bailaba, el que mujeriaba, el pasado. Qué lindo es que ahora se fijen en tu presente. Y te voy a explicar esto, hermano. Bueno, el domingo vamos a estar hablando sobre un tema que yo me quedo, wow, Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo es tu palabra? ¿Cómo lo llevas ordenado? Empiezo yo a preparar un sermón, hermanos, ese día, y me llevaron a una reunión unos hermanos para decirme una bendición. Y digo yo, wow. Y el sermón se llama ¿y qué culpa? Porque no es del que quiere ni el que corre. Mire, se lo voy a poner así, ¿va? Para que me entienda. Yo en lo personal nunca hubiese elegido a Judas como apóstol. Hoy que yo sé la historia. Pero el Señor lo escogió y qué culpa, pues. Dígame usted. O sea, ¿qué culpa? O sea, no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesús, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cuando usted se toma de la mano de Dios y comienza su restauración, hermano, Dios lo ama y Dios no solo va a bendecir su vida, que ese es lo importante, ¿verdad? Lo demás es secundario. Pero hay cosas que vienen por añadidura. Por eso dice Jesús, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay cosas, hermanos, que yo las tengo no porque tengo gran bonanza económica, no porque, hermano, soy un gran inteligente. No, hermano, ¿sabe por qué las tengo? Porque he buscado a Dios primeramente y su reino. Y Dios me ha añadido cosas que yo digo, hey, no, hombre, eso no, pero bueno, así es. Y yo, ¿por qué voy a restar esa bendición que me quieren dar? ¿Ve? Hermano, yo soy manso, pero no soy pasmado. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, me lleva a mí el perdón de mis pecados y esa vida eterna a no conformarme con mi estilo de vida. Hablando espiritualmente, yo quiero mejorar mi relación con Dios. Yo quiero mejorar, yo quiero crecer. Yo me acuerdo mi crecimiento, hermano, desde el perdón de mis pecados y empecé mi restauración. Pues a mí me daba pena llegar a decir, hey, me da de acomodación, y yo tomaba y fumaba. Pero cuando yo dejé eso, yo le fui a decir a un líder, hey, mire, yo quiero, no sé si para consejería, para indicarle a alguien que recibiera a Cristo como su salvador personal. Y me dijo un de esos líderes todo altanero, que en lugar de sumar alejan a la gente. Caen mal ese tipo de líderes. Hermano, líderes, sumar y multiplicar es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro ministerio. No mutilar, no desanimar a otros, no personalizar. Entonces, mire, fíjese que me dice este líder, aquí usted no puede servir, me dijo, si no estudia en el seminario. O sea, a mí no me desanimó, hermano. ¿Sabe qué le dije? Pues voy a estudiar teología y me vas a tener aquí sirviendo. Pero claro, por eso le digo que el perdón de nuestros pecados y esa vida eterna a mí me lleva a no quedarme con eso. Yo quiero crecer y llegar a esa altura del varón perfecto, que es mi ejemplo a seguir, que es Jesucristo. Él es mi ejemplo a seguir. Mi ejemplo no es un líder terrenal, mi ejemplo es Jesucristo, porque los líderes terrenales se equivocan. Los líderes terrenales muchas veces delante de un púlpito son una cosa, pero en su vida privada muchas veces dejan mucho que desear. Entonces, para que mi agua de la fuente de vida no se me ensucie, puesto los ojos en Jesús, el consumador de mi fe. Así que, hermano, espero que Dios bendiga esa fe que tú has puesto, ese conocimiento que has adquirido
a través de este hermoso evangelio todos esos milagros y esas manifestaciones y señales que el Señor ha hecho, para que no dudemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías esperado por Israel y que ellos siguen anhelando al Mesías y nosotros ya lo andamos en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este estudio, Señor, maravilloso que nos has regalado. Te pido, Señor, por todos los que hoy hemos estado conectados con la actitud correcta, Señor. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos que un día tu palabra nos convenció, Señor. Un día te abrimos nuestro corazón, así como aquella mujer llamada Lidia, Padre, que repetimos no entendiendo, nos armamos de valor, quizás andábamos cargados, no sé. En delitos y pecados estábamos, Señor. Y aún así, no me rechazaste. ¿A cuántos he conocido yo, Señor, que han dado el paso de fe de convertirse en hijos tuyos en adulterios, en fornicaciones, en alcoholismo, en drogadicción, en robo y en tantas cosas, Señor? Y aún así no nos has rechazado. Gracias por esa hermosa venida. Y hoy, Señor, hemos aprendido a darle el correcto sentido, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra tenga autoridad en el incrédulo, que esta palabra estremezca y que lo lleve a recibirte, Señor, como tu único y suficiente Salvador personal. Que esta palabra motive a mi hermano, aquel que quizás está como Tomás, incrédulo, dudoso. Hermano, el evangelio es el camino, la verdad y la vida. No se aleje de los caminos de Dios. No se aleje de la iglesia donde usted se congrega. No deje su servicio por cualquier cosa. Retome su llamamiento, joven. Retome su llamamiento, hermana. En el nombre de Jesús, venga, busque de Dios. Hermano, no se rinda. Inténtelo las veces que sea posible. Insista, persista en su vida de fe. Sea insistente. Esta carrera, hermanos, se termina hasta que Cristo venga por nosotros. No se quite esas botas. Adelante, soldado. Que esta guerra espiritual no estamos desarmados. Tenemos el yelmo de la salvación. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos la espada. Tenemos la coraza de justicia. Tenemos las sandalias del apresto. Para que podáis resistir todo dardo del enemigo. Si usted comprende perfectamente quién es Jesús en su vida, si usted entiende correctamente por qué vino, a qué vino, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí, Señor. Porque aún, Señor, no soy lo que tú quieres que sea, pero una cosa sí, Señor, he hecho. Nunca me he negado a estar en el momento correcto y en el lugar correcto, Señor. Padre, gracias porque nunca me has cerrado tus puertas de tu misericordia, de tu bondad. Por eso pido, Señor, que redargullas al amigo para que te reciba como tu único y suficiente Salvador personal. Voy a hacer una pequeña oración y espero que usted pueda abrir su corazón a Jesús. No hablamos de un cambio de iglesia. En estos postreros tiempos hay muchos engaños de líderes religiosos y de sectas. Por eso le es necesario a usted leer bien la Escritura, comprenderla bien, pero eso, su salvación, tiene que
dar un voto de confianza en Jesucristo que murió por usted. No se deje robar nunca eso que usted va a hacer ahora. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, porque el día que yo muera voy a ir al cielo, porque te he recibido como mi único y suficiente Salvador personal. Ahora siento en mi corazón, hermano, orar por usted y orar por mí. Primero, por lo más importante para tener una perfecta comunión con Dios, nuestro corazón. Señor, quisiéramos esta noche que nos limpies nuestro corazón, Señor. Allá en lo más oculto quizás nosotros odiamos, resentimos. Allá en lo más oculto, Señor, quizás tenemos cosas que no deberíamos, Señor, de andar. Y hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga efectiva, Señor, ese redarguir a través de esta oración. También, Señor, pedimos por la mente. A muchos tal vez su corazón no les atormenta, pero sí su mente les recuerda muchas cosas, Señor. Padre, tú ya le perdonaste ese pecado a mi hermano, a mi hermana, Señor. Ayúdalo, levántalo y que siga peleando la buena batalla de la fe. Señor, oramos por todas aquellas ovejas que son de tu redil, que tú las busques, las traigas, que las vendes, que las cures, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos también por nuestras decisiones. Padre, bendiga aquellas decisiones que le van a glorificar a usted, que le van a exaltar a usted, Señor. Padre, usted que está rodeado ahí en ese lugar, Dios le va a contestar esa petición. En el nombre de Jesús, conteste esa petición, Señor. Esas rodillas no son por gusto, Padre. Está ahí en ese cuarto, Señor, frente a ese televisor, tomado el teléfono, Señor. Regálenos ese milagro para su gloria y para su honra, Señor. Esta persona ha puesto toda su confianza en usted, Señor. Merece ese milagro, Padre. En el nombre de Jesús, tus tiempos perfectos, Señor, vendrán para testificar de tu misericordia, de tu amor, de tu poder, de lo que eres posible cuando nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.